Nuestro tema a presentar es la modificación y el retardo en el desarrollo. Es la materia de modificación de la conducta y mi equipo está integrado por Andrea Costa Mesa, Carlos Eduardo Rojas Guzmán y yo, Denise Marisela Flores Vázquez. La maestra es Marister Vázquez García. Análisis experimental. La característica principal es que considera a la conducta como el objeto de estudio base de la psicología y utiliza una metodología científica y muy rigurosa para poder experimentar y formar teorías. Y gracias a esta metodología ha permitido unificar fenómenos en un solo continuo, al grado de constituir campos de estudio diferentes dentro de la misma rama de psicología, que es percepción, aprendizaje y memoria, motivación y emoción, pensamiento y lenguaje. El estudio intensivo del comportamiento ha aportado innumerables datos que permitieron conformar una teoría del aprendizaje en las que son fundamentales conceptos como estímulo, que se hace referencia de que cualquier cosa que influye en un organismo, ya sea interno o externo al cuerpo. Respuesta, que es la reacción ante ese estímulo de un organismo frente a otro. Conducta operante. Esto se refiere a que el sujeto no aprende solo a base de estímulos, ya que necesita un reforzador ya sea positivo o negativo. Contingencia de reforzamiento. Esto hace referencia de que la contingencia de reforzamiento es la relación entre un comportamiento y el entorno antes y después de este comportamiento. El análisis conductual aplicado. Emplea los términos, los conceptos, los métodos y los análisis teóricos del análisis experimental de la conducta. Por tanto, nada tiene extraño que en el trabajo de modificación de conducta se habla a menudo de programas de reforzamiento, reforzamiento condicionado y reforzador natural. A continuación, yo voy a explicar los siguientes programas. El programa de reforzamiento sirve para incrementar el aprendizaje, para lograr el aprendizaje e incrementar la probabilidad de realizar una conducta determinada. Es cuando el propósito de que la persona quiera realizar un tipo de conducta positiva. El reforzamiento condicionado está compuesto por estímulos que refuerzan el organismo, ya sea de manera positiva o negativa, y esto se les denomina reforzamiento negativo y reforzamiento positivo. El reforzamiento natural es el proceso por el cual una conducta aumenta o se mantiene, ya sea reforzada, que se origina por la propia conducta, o sea que es intrínseca, que nada del ambiente la afecta, sino que es por sí sola, por sí misma. La modificación de la conducta es un conjunto de técnicas muy diferentes que se aplican en diferentes tipos de campos para diferentes tipos de soluciones que se aplican de manera en diferentes problemas, como es la solución de problemas de conducta en los campos de la educación, la psicología clínica, la educación especial y la rehabilitación. Los problemas que se atacan son desde las crisis matrimoniales, las adicciones, la neurosis y la esquizofrenia. Los rasgos en común que comparten todos estos campos es la estructuración sistemática de la que está compuesta, las condiciones ambientales para cambiar la conducta del sujeto, para establecer, mantener, transformar o eliminar repertorios conductuales. Esto quiere decir que todos estos campos que tienen en común, que son, como los mencionamos, la educación, la psicología clínica, la educación especial y la rehabilitación, es que sirve porque las condiciones ambientales del sujeto, que son su contexto, que es lo que tienen en común, todas tienen un contexto para establecer, mantener, transformar o eliminar repertorios conductuales, ya sea incrementar su conducta o eliminar cierto tipo de conducta, con un reforzamiento negativo o con un reforzamiento positivo. La modificación de la conducta es un procedimiento de enseñanza. Es muy importante recalcar lo de enseñanza, ya que es un procedimiento, es un proceso por el cual la persona está aprendiendo a crear nuevas conductas o a eliminar ciertas conductas con estímulos y reforzamientos positivos. Lo general sucede en lo particular, en el caso del retardo. Se utilizó el condicionamiento operante para establecer diferentes conductas o estudiar las características del retardo.
El condicionamiento operante fue muy importante para el estudio y el análisis de las conductas de retardo. El condicionamiento operante fue una herramienta poderosa capaz de eliminar problemas de la conducta. En el área de los repertorios básicos se establecieron profundas conductas como la atención y discriminación. En el área del cuidado personal o autocuidado se han establecido conductas como las de comer, vestirse y controlar esfínteres. Esto quiere decir que dentro del condicionamiento operante, estas son ciertas conductas que se establecieron para crear nuevas en los repertorios básicos y en el cuidado personal. Las conductas problemáticas o perturbadoras. Se ha trabajado con casos de autoestimulación, autodestrucción, hiperactividad, agresividad, gesticulación, etc. Esto quiere decir que la conducta operante entra en todas estas características y en estos tipos de conductas. Las conductas problemáticas o perturbadoras y sus derivaciones, que son las ya mencionadas. Los problemas de lenguaje o verbales que se han tratado: el mutismo. El mutismo quiere decir una persona que no es capaz de hablar, que no puede. La tartamudez, la disatria, que significa una persona que no es capaz de articular sus músculos de la parte de la boca. Y las verbalizaciones inadecuadas. Los programas de rehabilitación social, que han abarcado globalmente muchos de los problemas antes mencionados en el tratamiento. Dentro de la conducta operante, es muy importante recalcar que son conductas de las cuales se tiene el control. En la conducta operante es lo que se busca ejercer, que el organismo tenga un control y que pueda aumentar sus conductas, ya sea de manera positiva. Ahora mencionaré el aspecto académico. Se ha trabajado con el funcionamiento del salón de clases en la escuela especial, poniendo énfasis el control de conductas perturbadoras en el establecimiento de habilidades cognitivas y la enseñanza del repertorio de atención. Es por eso que se han creado programas de enseñanza y motivación para mejorar la conducta, y como dijo mi compañera Andrea, las conductas perturbadoras como la agresividad. Es por eso que los programas de enseñanza están ayudando a que se acaben ese tipo de problemas. También se menciona que en cuanto al área vocacional o laboral, se han publicado varios estudios sobre la enseñanza de habilidades numerativas a retardados, en talleres permanentes o transitorios o en clase de entrenamiento vocacional. Esto es en relación a la rehabilitación de motrices, ya que en estos lugares se abordan aspectos como la enseñanza de cómo poner una prótesis, lentes o muelas. Y ahora las formas de diagnóstico y los programas de rehabilitación. Consiste principalmente en adaptar las circunstancias en nuestro medio. Los programas y los propósitos contenidos en tales obras. Nos hemos enfrentado entonces con dificultades de diversa índole que podemos enumerar de la siguiente manera. Antes de decir los problemas, cabe destacar que en algunos países hay grandes recursos de tecnológicos, financieros y profesionales, ya que eso es base fundamental para que las personas con retardos sigan adelante y puedan mejorar su calidad de las conductas. Entonces, voy a mencionar las dificultades. Una de ellas es que no contamos con suficiente personal capacitado para atender a la población afectada de retardo, es decir, los médicos y los maestros. Número 2, no contamos con muchos apartados y materiales de enseñanza que son de fácil acceso con una sociedad desarrollada. Número 3, carecemos de infraestructura administrativa que facilite la rehabilitación y la investigación proporcionando las instalaciones, los materiales y el apoyo económico. Y por último, una de las peculiaridades de nuestro sistema en su capacidad para adaptarse a las diversas circunstancias, como podemos ver, se ha trabajado en diferentes ambientes con características muy variadas y en grupos individualmente. Y también es muy importante saber que la mayoría de las personas con retardo vienen de familias con pocos recursos, que eso también es un impedimento para ellos para poder mejorar la conducta y asistir a un campo de rehabilitación. El centro de rehabilitación Sirman Corpan aún sigue en funcionamiento. Sin embargo,
han surgido algunos inconvenientes por estar renovando durante cada semestre la población estudiantil. El primer inconveniente que ha surgido es que los nuevos tutores pues deben de familiarizarse con los programas y con los niños para obtener resultados pues más palpables, por lo que esto hace un retroceso. Y esto ha restado continuidad y eficacia al programa de entrenamiento de los padres, porque primero se debe esperar a que el propio tutor aprenda estos conceptos para poder así transmitírselos a los padres. Bueno, esto fue todo por parte de nosotros. Muchas gracias por su atención. La verdad es que vamos a hacer una pequeña conclusión. Este tema estuvo realmente interesante, ya que nosotros pudimos darnos cuenta acerca de lo que la conducta operante tiene muchísimo, muchísimo que ofrecer acerca de en el programa de retardo. Cómo es que las personas pudieron crear nuevos comportamientos, conductas en base a este condicionamiento operante, ya que es ejercer control sobre el organismo en un cierto ambiente. Cómo es que la persona a veces puede estar afectada por el contexto que lo rodea, por las personas con las que convive diariamente su entorno, cómo afecta de diferentes maneras en la conducta, en nuestra forma de actuar, y cómo es que para otras personas todavía es más difícil de poder desarrollar ciertas habilidades que para uno puede ser totalmente normal. Y de hecho, durante esta investigación que nosotros realizamos para poder presentar esto, nos dimos cuenta de eso, que la conducta operante tiene mucho énfasis en la historia en cuanto al retardo, ya sea que queda por el reforzamiento positivo, por reforzar esas conductas y esas partes en las que el aprendizaje y la educación y todo está relacionado. La parte en la que está la conducta y que se relaciona con el ambiente, el contexto, como lo es el antes y el después, como es la conducta, como es, perdón, el ambiente, la conducta y lo que es después, que es sí el ambiente, pero después de la conducta realizada. Entonces, se nos hizo realmente muy interesante cómo se puede trabajar estos tipos de condicionamientos y cómo se puede utilizar el reforzamiento positivo, porque es lo que nosotros tratamos de ver, que es transformar, crear nuevas conductas, no es tanto como el reforzamiento negativo o el señalar las malas conductas, sino es como ver las habilidades más allá de lo que se puede lograr. Entonces, la verdad que fue un tema muy interesante y nosotros finalizamos con que debería haber mucho más infraestructura para esto y que se debería de implementar muchísimo más lo que es este tipo de aprendizaje, de educación. Ya porque ya, como ya se comentó, era uno de los problemas que había, que no había infraestructura para esto. Entonces, pues por nuestra parte sería todo y muchísimas gracias por su atención nuevamente y esto sería todo por nuestra parte.